Hola, bienvenidos. Hoy vamos a seguir trabajando con el tema de la clave número 17, donde teníamos que tocar 7 puntos y hoy día vamos a trabajar con el conocerse a sí mismo, aceptarse a sí mismo, dominarse a sí mismo y encontrarse a sí mismo. La idea del trabajo, cuando el hermetista ha logrado la capacidad para observarse a sí mismo, comienza a acumular en cierto grado información que constituye el primer peldaño del conocimiento de sí mismo, o conocimiento del propio mundo interno, como lo hablamos en la charla anterior. Al final, todos los seres humanos vivimos en dos mundos. Uno es el mundo material, tangible, al cual se tiene acceso a través de los 5 sentidos, y donde se encuentra todo cuanto existe físicamente a nuestro alrededor. El otro es nuestro mundo interno, que está compuesto por los pensamientos, fantasías, emociones, temores, deseos, y en general por todo cuanto la persona puede sentir en un momento dado. Entonces estas reacciones se producen muchas veces de manera primordialmente inconsciente, sin que el individuo llegue a percatarse de qué es lo que ocurre dentro de sí. Por este motivo generalmente no alcanza a darse cuenta cuáles son las motivaciones de su conducta, ni comprender el significado del impacto que producen los diversos acontecimientos de su vida cotidiana. Este mundo interno, a diferencia del otro, es secreto, sellado, difuso, está en una nebulosa en el mundo psicológico de la persona. Entonces no es posible mirar el mundo interno de otro. Solamente uno mismo tiene acceso a la realidad interior. Entonces, hasta el momento nadie puede saber qué está pensando o sintiendo otra persona, en ningún caso. Y por eso es tan difícil el trabajo del hermetista con respecto a lo que es el conocimiento de su propio mundo interno. Porque la misma maquinaria psicológica es la que impide que uno se logre conocer a sí mismo. Porque nosotros tenemos muchos mecanismos que impiden que nosotros veamos la realidad del ser. Entonces, en realidad lo que hace la escuela de iniciación hermética es que tienen ciertos conocimientos que permiten preparar al discípulo para esta aventura muy especial, el viaje al mundo interno, hasta lo más profundo de sí mismo. Porque al final la propia luz de la conciencia es la que permite alumbrar esas partes que no logramos observar de manera consciente. Yo sé que para algunos esto va a ser difícil de entender, pero es normal que suceda. Al principio cuesta mucho, porque uno está tan seguro de que se conoce bastante bien, que esa es una de las trampas que tiene los yoes para ocultar la verdad de lo que llevamos dentro. Y recuérdenlo bien, no es que sea malo, sino que es materia prima. Es un material en estado bruto que necesita utilizarse para poder avanzar en este camino. Por eso que yo soy tan contrario a estos movimientos que enaltecen muchas veces la espiritualidad de las personas, como que son muy sensibles, que tienen mucho tacto espiritual porque hacen ciertas prácticas de ejercicio. No, no va por ahí. Una persona puede todos los días hacer meditación, puede hacer todos los días ejercicios de yoga, budismo, zen, qué sé yo, pero sigue tan animal como siempre. Eso tenemos que tenerlo claro. Nosotros tenemos un cuerpo netamente animal que tiene conductas animales y se mueve por instinto. Que tengamos cierto nivel de frenar a ese animal no quiere decir que lo tengamos dominado al 100%. Y el animal tiene muchas artimañas para que nosotros caigamos en sus garras, por así decirlo, y nos vayamos perdiendo en estos afanes competitivos muchas veces que son improductivos. Por eso es importante que vayamos analizando este trabajo de conocerse a sí mismo, para poder luego aceptarse a sí mismo. Y este es el viaje singular que ocurre en el propio mundo interno y nos lleva a todos los estudiantes a conocer aquellos aspectos de sí mismo prácticamente ignorados hasta ese entonces. Muchas veces existen estos defectos como la vanidad, el orgullo, ambición, agresividad, codicia, envidia, inercia y muchas cosas más comienzan a aparecer gradualmente a medida que se va alumbrando con la luz de la conciencia. De eso se trata este trabajo. Por eso que se dice que es un viaje al mundo interno, porque es lo mismo que entrar en una caverna e ir con una linterna y vamos a ir alumbrando ciertas partes. Pero la gracia del trabajo espiritual es que esa linterna se le va cambiando ampolleta cada vez más potente. Ocupamos todos los materiales que tenemos para poder fabricar después un foco mucho más grande. Hasta que ya llega un punto en que se puede vislumbrar todo lo que existe ahí en nuestro mundo interno, que a veces van a haber cosas que no nos agradan. Pero hay que ser valiente porque al final uno se está desafiando a sí mismo. Y eso hay que entender que a veces es muy difícil reconocer que uno es orgulloso, vanidoso. A veces es más fácil rechazar o disfrazar aquello usando para esto algunos de los mecanismos de defensa de la personalidad, como lo hablamos en la clave número 13, como la represión, la negación, la proyección, la racionalización o los topes. Entonces la persona cuando ya decide de manera real y profunda aceptarse a sí mismo, tal como se ve,
al final se ve enfrentado a dos posibilidades: resignarse o luchar. Resignarse es aceptarse a sí mismo en forma pasiva, sin hacer esfuerzo alguno por cambiar, y es llegar al convencimiento de que uno es así y bueno, ¿y qué se le va a hacer? No, Dios me hizo así y no hay nada más que hacer. O lo otro es luchar, es aceptarse a sí mismo para poder cambiar, para mejorar aquello, y es por lo tanto totalmente activo. Eso es lo que se llama la aceptación consciente, donde uno entiende y comprende que tiene estos defectos, pero tiene la capacidad de cambiar, de utilizarlos a nuestro favor. Y ahí es donde la persona logrará dominarse a sí mismo. Y al final, ¿qué es lo que es el dominarse a sí mismo? Es la conquista del propio mundo interno. Una vez que el estudiante conoce y acepta sus propios defectos, comienza una lucha sin cuartel consigo mismo, para llegar a ser consciente y dominar hasta la última de sus vibraciones. Cuando hablamos de vibraciones, hay que entender muchas veces que se refiere a actitudes, sentimientos, emociones, pensamientos, porque cuando uno empieza a dominarse un poco más, va dándose cuenta de que existen cosas que no habíamos reparado en ellas, y que estaban muy bien ocultas, y que en ciertas condiciones especiales del diario vivir salen a flote. Porque la naturaleza igual nos va a comenzar a respetar en ese caso. Eso hay que tenerlo claro. Y esto es un trabajo que nos va a llevar al final al encuentro consigo mismo. Y eso es lograr elevarse por sobre los mecanismos de la personalidad, o las estructuras de programación, y las artimañas de la bestia, en este caso del animal, que tenemos. Entonces, ahí nos permite a nosotros como estudiantes trascender los esquemas, conquistarnos nosotros mismos y llegar a lo más profundo del mundo interno. ¿Y qué es lo que hay más allá del propio programa? Uno mismo, po. Es nuestro propio yo, po, nuestra esencia inmortal. Y es lo que somos en realidad, po. Aquello en lo cual reside el juicio interno, que eso lo vamos a exponer en una de las últimas claves. Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a entender, de que el camino para encontrarnos nosotros mismos pasa entonces obligadamente por el conocimiento profundo de nuestro propio mundo interno. Y yo lo he hablado en otras ocasiones. Entonces, si nosotros en este caso aplicamos el principio de correspondencia, podemos afirmar que así como en el mundo externo, así como en el mundo interno. En el mundo externo hay lugares tranquilos, seguros, que tienen su correspondencia en el mundo interno, con lugares de serenidad, amor y felicidad. Y eso también existe en el mundo externo, lugares negativos, peligrosos, barrios de mala fama, o celdas en las cuales han torturado gente hasta matarla, y que tienen su correspondencia en el mundo interno con aquellos estados de angustia, desesperación, duda, odio, resentimiento, etc. Entonces, muchas veces las personas se meten en estos barrios de mala fama en su propio mundo interno. Entonces la gente suele preguntarse, en el mundo externo, la gente a veces suele preguntarse, ¿por qué habrá ido allá? ¿Por qué recorre calles tan peligrosas y frecuenta gente tan temible? En todo instante de nuestra vida estamos pensando y sintiendo algo. Luego en todo momento estamos en algún lugar de nuestro propio mundo interno. Y existe la posibilidad de ser atacado por estos seres bestiales que habitan en ciertos barrios de esta comarca psicológica, por así decirlo mejor. Todos estos ángeles y demonios que podrían existir ya están en el exorbitante mundo interno. Es un enorme territorio lleno de peligros y sorpresas, poblado por seres inconcebibles. No olvidemos que la imaginación de las personas permite crear fantasías alucinantes y que habitan dentro del subconsciente y del inconsciente de la persona. Y esto hay que entender, que en nuestro mundo interno existen espacios psicológicos tremendamente negativos, que muchas veces las personas cuando habitan en esos lugares seguidamente los puede llevar hasta el suicidio. Y eso ocurre. Por eso es muy importante, cuando una persona esté pasando por depresión o cosas por el estilo, pida ayuda psicológica. No hay nada de malo en que las personas a veces sufran depresiones. Es parte de el tráfago de la vida. O sea, es cuando las personas empiezan a habitar mucho tiempo en estos lugares negativos, que al final les van robando la alegría de vivir. Y hay personas que igual necesitan, por otras condiciones genéticas, necesitan apoyo farmacológico, que es como un bastoncito para las personas. Y eso hay que entenderlo, que eso es parte también del destino de la persona. Esos casos de depresiones endógenas y cosas por el estilo, es parte del destino de una persona. Pero ese es tema para otra ocasión. Entonces, a fin de hacer conscientes estos procesos que se experimentan en lo profundo de sí, podemos detectar, y aquí el maestro entregó 13 lugares psicológicos negativos, que él los denominó las celdas de tortura, que en realidad son verdaderas prisiones que existen en nuestro convulsionado mundo interno, donde somos encarcelados psicológicamente en cualquier momento y obligados a sufrir. Es el motivo de sacrificarnos, poniéndonos en descubierto ante nosotros mismos estas celdas de tortura psicológica. Es lograr desprendernos gradualmente del sufrimiento que nos causa, alumbrándolas con la luz de la conciencia y enfrentándolas con la verdadera voluntad que proviene de nuestro yo volitivo. Por eso es que
nosotros insistimos tanto en el trabajo del yo y del ser, porque el maestro Curie siempre repetía a menudo en su enseñanza: el primer sacrificio que debe hacer el estudiante es desprenderse de sus propios sufrimientos. ¿Cuántos de nosotros estamos en estos momentos recordando cosas que pasaron hace 30, 20, 25 años, 10, 5 años atrás? Y seguimos sufriendo por aquello que nos sucedió, si ya no existe, quedó en el pasado. Pero tenemos ese afán de aferrarnos a ese dolor. Entonces muchas veces las personas viven su existencia presos en algunas de estas celdas de tortura, y por lo general cuando logra abandonar una celda, lo único que hace es para ingresar a otra. Y así se va toda la vida. Y esto es uno de los secretos que nosotros podemos trabajar acá, y que existe la forma de salir de estas prisiones. Y el secreto está contenido en estas 22 claves del despertar, que pueden ser muchas más o se puede resumir en una sola. Por eso es que para algunos es como ver un secreto extraño, del mismo modo que la prisión es una extraña prisión, porque no está compuesta de muros de piedra, ni barrotes de fierro, ni guardias uniformados. Y esto lo vamos a analizar a continuación en las siguientes celdas de tortura, que se ubican en algún lugar de nuestro conflicto, de nuestro conflictivo y contradictorio mundo interno. Están los resentimientos, los arrepentimientos, quejas e injusticias, sentimientos de culpabilidad, consideración interna, antipatías y desprecios, contradicciones, recuerdos negativos, autoindulgencia, críticas, timidez, celos de pareja y por último pesimismo. En la próxima charla vamos a profundizar cada uno de estos temas en lo posible para hacerlo en una sola mini conferencia. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego.